es Dafne Yesenia Cortés Contreras, estudiante de la licenciatura en Pedagogía del tercer semestre. En este caso voy a presentar una línea del tiempo de la historia de educación. Bien, como sabemos, nosotros como sociedad necesitamos ser educados para poder integrarnos a un grupo de individuos que se rigen por reglas y normas. Esto según Piaget. Bien, con esto inicio para presentar los temas que voy a abarcar en mi línea del tiempo. Analizaremos el inicio, que fueron las culturas que tuvieron participación en la historia de México. Posteriormente, la educación en la Nueva España, el siglo XIX, el sistema lancasteriano. Analizaremos qué significa el sistema lancasteriano. Principales autores. Analizaremos algunos de los autores que marcaron la educación en México. Analizaremos la educación en el Porfiriato y en la Revolución Mexicana. Apartados como la Casa del Pueblo de 1920 a 1940. La creación de la SEP en 1921. El Milagro Mexicano de 1940 a 1970. Cada uno de estos analizaremos sus aportaciones en la educación. En la segunda mitad del siglo XX vamos a analizar lo que fueron las crisis económicas, movimientos sociales, reformas educativas y por último analizaremos el mundo del siglo XXI. Vamos a analizar las culturas maya, olmeca, azteca o mexica, comenzando con la cultura maya. Esta sobresalió en la educación porque tuvieron grandes avances en la escritura, arquitectura y conocimientos calendáricos. Posteriormente, la cultura olmeca, también llamada cultura madre, quien la política era teocrática y giraba en torno a algún dios. El hombre se preocupaba de todos los problemas que pudieran estar afectando la civilización de este y controlaba y manejaba a la familia. Finalmente, la cultura azteca o mexica, quienes acudían a los hijos de los nobles al estudio, los preparaban para el sacerdocio y puestos elevados de admiración pública y jurídica. Solo habían 7 ciudades. Analizaremos ahora a continuación la educación en la Nueva España. Aquí comenzó en los años de 1521 a 1810, cuando los españoles conquistaron la antigua México Tenochtitlán por órdenes de Hernán Cortés. Aquí los principales que tuvieron participación en educación fueron los frailes, pues ellos enseñaban a los hijos a leer, escribir, cantar, tocar instrumentos musicales, ayudar en misa, atender la sacristía y llevar una vida común. Aquí se fundaron escuelas importantes. La institución educativa de la Nueva España fue fundada en la Ciudad de México por Francisco Pedro de Gante. La segunda fue el Colegio de Santa Cruz del Colegio de Tlatelolco, fundada en 1536. En el siglo XXI, el sistema lancasteriano consistía en una organización donde el maestro alientaba a los estudiantes más aventajados, donde ellos servían de monitores para lograr enseñar a los demás. Cada monitor tenía sus discípulos, al igual que un inspector que vigilaba el proceso de su aprendizaje. Se utilizaba una técnica pedagógica por la cual los alumnos más avanzados enseñaban a sus compañeros. El 5 de febrero de 1857 se promulgó la primera Constitución Liberal Mexicana, que estableció los principios de soberanía popular, de los derechos de los ciudadanos, en la libertad y el pensamiento. El artículo 3, la enseñanza es libre pero será laica, la que se dé en los establecimientos oficiales. Durante la segunda mitad del siglo XIX, el gobierno del presidente Benito Juárez promulgó la regla reglamentaria de la instrucción el 11 de julio de 1867, que impulsaría por primera vez la educación primaria como obligatoria, gratuita, a cargo de los ayuntamientos. Muy bien, a continuación vamos a analizar algunos de los autores, como Gabino Barreda, Valentín Gómez Frías, Melchor Ocampo, Ignacio Ramírez el Nigromante. Empezaremos con Barreda. Con el triunfo de la República regresó a la capital mexicana y el presidente Benito Juárez lo comisionó para preparar la Ley Orgánica de la Educación Pública.
Su participación política se vio reforzada bajo el lema "La educación intelectual es el principal objetivo de los estudios preparatorios", adoptado por propio lema positivista "Saber para prever, prever para obrar". Barrera asumió el lema "Amor, orden y progreso", a fin de incorporar a los estudiantes a la doctrina de la Ilustración. Justo Sierra, en 1910, inauguró la Universidad Nacional de México, proyecto por la que había luchado por 30 años, pues su primera propuesta ante el Congreso de la Unión se realizó en 1881. Melchor Ocampo fue una persona muy reconocida, fue un ilustre liberal y reformador, que aportó mucho a la educación. Fue uno de los consejeros más distinguidos del presidente Juárez, tanto en el planteamiento como en la realización de programas políticos social por el que luchó el Partido Liberal. Durante el Porfiriato se crearon los primeros jardines de niños. De educación primaria llegó a gran medida solo las ciudades grandes. Se privilegió la educación superior. Aparecieron las preparatorias en casi todo el país y también las escuelas normales en todos los estados. Con la llegada de Justo Sierra a la Subsecretaría de Instrucción Pública, se abrió un segundo momento de la educación, durante el Porfiriato. Durante el Porfiriato, la educación continuó siendo un sistema pequeño y de lenta expansión. En 1878 a 1990 se registró una tasa de crecimiento anual de la escolaridad por cada 1,000 habitantes de 3.2. En la Revolución Mexicana, los gobiernos se encargaban de llevar a cabo campañas para educar a obreros y a campesinos, como medio para transformar la estructura social del país, promover el desarrollo nacional y formar una clase de trabajadora que sirviera de sostén del proyecto modernizador mexicano, todo lo cual tomó años y un gran esfuerzo para hacer un hecho en realidad. La Casa del Pueblo, de 1920 a 1940. Se insertaba en la vida misma en las comunidades, enriqueciéndolas con conocimientos, valores y técnicas. Este era un lugar donde el maestro pone sus conocimientos al servicio de los proyectos del pueblo, de sus luchas, la resolución de problemas ancestrales. El maestro rural no solo competía la atención de los niños, sino también la alfabetización de los adultos, la orientación de la población de las comunidades. En 1921 fue la creación de la SEP. En este periodo se establece como primer secretario de Educación José Vasconcelos. La SEP la concibió como una forma de federalizar la educación, incorporándola al proyecto nacional obregonista de modernidad y estabilización. Vasconcelos imprimió a las campañas educativas un carácter de cruza nacional, con grandes movilizaciones de masa y un gran presupuesto para impulsar la alfabetización. ¿Qué fue el milagro mexicano en 1940 a 1970? El milagro mexicano se enfocó al problema de dar educación a la niñez mexicana, para la cual era necesario construir aulas y preparar maestros, así como que también se creó el Comité Administrativo del Programa Federal de Construcción de Escuelas. También habilitó el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio y se abrirían los Centros Regionales de Enseñanza Normal, decreto en el que se creaba la Comisión Nacional de los Libros de Textos Gratuitos, declarándoles como obligatorios para la enseñanza primaria. Ahora, analizaremos la segunda mitad del siglo XX. Iniciaremos con lo que fueron las crisis económicas. Aquí, muchos de los maestros se quejaban porque el sueldo era bajo y algunos no les pagaban en meses. La mayoría de los alumnos que asistían a las escuelas eran de clase pobre. La causa de no asistir a la escuela era porque no tenían que comer o vestir. Y esto llegaba a provocar que muchos desistieran de estudiar para poder trabajar y apoyar a sus familias. ¿Qué fueron los movimientos sociales? El movimiento estudiantil de 1968 es uno de los acontecimientos sociales más significativos de la historia contemporánea de México. Su orientación crítica estuvo dirigida a un modelo de gobierno marcado por el autoritarismo. Las razones para recordarlo son múltiples. Por una parte, su importancia política y su mitología ya forman parte de la sangre intelectual de nuestra cultura, y por otro lado, su transformador espíritu, que debe de ser reconocido como un valioso núcleo de energía renovadora. ¿Cuáles fueron las reformas educativas? La reforma educativa de 1970 intentó cubrir tres aspectos fundamentales.
1. La actualización de los métodos, técnicas e instrumentos para minimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 2. La extensión de los servicios educativos en la población tradicional. Y 3. Flexibilidad del sistema educativo para facilitar la movilidad horizontal y vertical de los educandos entre la diversidad de tipos de modalidades y aprendizaje. Para finalizar, en el mundo del siglo XXI ha marcado mucho nuestra época. Una de las causas son la tecnología. Hoy en día la tecnología, lo que es el internet, las computadoras, los teléfonos, marcan gran importancia en la educación, ya que se han vuelto una herramienta de mayor utilidad para que los estudiantes avancen. Claro está, hoy en día con lo que estamos pasando con lo de la pandemia, en donde las clases ahora son digitales. Abren plataformas para subir y mandar trabajos, es una manera de vernos con los maestros. Esto no quedará aquí, pues continuará. Más adelante se verán quizás otros cambios que la educación pueda ser mejor. Gracias.